Un hombre grita cuando dos soldados lo arrastran por los escalones de la Acrópolis y lo arrojan a los pies del rey Palaris. El tirano mira hacia abajo y sacude la cabeza. El único crimen del hombre fue hablar contra el loco rey de Acragas. Eres sentenciado a muerte por tus acciones. Mi regla no será cuestionada, dice Palaris con frialdad. Señala una gran estructura de metal en una plataforma. Tíralo al toro, ordena. Quiero escucharlo cobrar vida con los gritos de este traidor. Esta es la historia del toro descarado, uno de los dispositivos de tortura más brutales de la historia. Los registros griegos y romanos describen cómo se usó para ejecutar a las personas de la manera más cruel más posible. La víctima fue encerrada dentro de la estatua de metal. Se encendió un fuego debajo. El calor aumentaría hasta que la persona dentro se cocinara viva. No fue solo doloroso, fue un espectáculo. Las multitudes escucharían mientras los gritos resonaban en las tuberías, sonando como un toro real. Antes de explicar de dónde vino esta pesadilla, veamos cómo funcionó y por qué fue construido para convertir el sufrimiento humano en un espectáculo. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo sería estar dentro del vientre de esta estatua de bronce cuando se encendió un incendio debajo? En una palabra, insoportable. Literalmente serías tostado hasta la muerte mientras tus gritos escapaban a través de los tubos de la bestia de metal, haciendo que tus súplicas de ayuda suenen como los gritos de un toro. Pero si realmente quieres saber cómo es ser torturado hasta la muerte en el vientre de una bestia de latón, sigamos a un hombre desafortunado a lo largo de su hipotético viaje hacia un toro descarado. Alexander vive en Ancient Acragas, una ciudad en lo que algún día se convertiría en Sicilia. Es un joven filósofo que acaba de terminar sus estudios con uno de los mejores académicos del Imperio griego. Alexander celebra con un grupo de eruditos, beben vino y cantan canciones sobre héroes y odisas antiguas. Deja la fiesta lista para comenzar su viaje para educar a las masas. Pero primero, se encuentra con el amor de su vida por una noche romántica. Conoció a Lira mientras miraba una obra de teatro en el anfiteatro local. Ella era hermosa, inteligente e ingeniosa. En el momento en que Alexander habló con Lira, se enamoró. A partir de entonces, pasaron cada momento libre juntos, y en unos días, Alexander planeó pedirle a Lira que se casara con él. Desafortunadamente, Destiny tenía otros planes para este filósofo griego. Al día siguiente, Alexander camina por las calles de la ciudad, hablando con cualquiera que escuche. Sus enseñanzas se han centrado en la igualdad y la representación para cada clase de ciudadanos en el gobierno de Acragas. Desafortunadamente, la regla de Palaris, el tirano que controla la ciudad, ha sido brutal. Los derechos de las personas han sido eliminados, la libertad de expresión ha sido eliminada por el gobernante malvado. Alexander sabe que si puede reunir suficiente apoyo de los ciudadanos de la ciudad, podría haber cambios. Alexander se para sobre un banco de mármol, mirando a las personas que se reúnen frente a él. Él ve a los agricultores hambrientos y comerciantes pobres, los cuales han perdido prácticamente todo por la codicia de Palaris. Alexander grita que la igualdad es clave y que todos los hombres deberían poder pensar libremente y perseguir sus sueños sin ser obstaculizados por un tirano. Mientras habla, un grupo de soldados empuja a la multitud. Los ciudadanos de Acragas huyen cuando Alexander es sacado del banco y arrojado al suelo. Los guardias comienzan a patear al filósofo repetidamente mientras gritan para que la multitud se dispersen. Alexander jadea por oxígeno, pero con cada golpe, el aire es expulsado de sus pulmones. Siente que va a asfixiar hasta la muerte, pero luego la paliza se detiene. Los guardias ponen de pie a Alexander y lo arrastran hacia el palacio. La sangre de Alexander se filtra en el suelo, dejando un sendero rojo en la tierra mientras lo arrastran por el camino hacia los escalones del palacio. Los guardias lo llevan a la cima de la Acrópolis, donde los Palaris esperan. He escuchado tus enseñanzas, el joven Alexander, y debo admitir que estoy disgustado con las mentiras que has estado extendiendo, dice Palaris con una sonrisa malvada. Alexander intenta hablar,
pero uno de los soldados lo golpea en el estómago antes de que se puedan salir cualquier palabras. Se duplica de dolor y cae de rodillas. Solo hay una cosa que hacer con los traidores que intentan derrocar mi regla, continúa Palaris. Tíralo al toro descarado. Los ojos de Alexander se abren de par en par. Abre la boca para gritar, mientras uno de los soldados lo golpea en la cara. No habrá piedad. La visión de Alexander se difumina cuando siente ser levantado del suelo y arrastrado hacia el toro de bronce esperando en el borde de la Acrópolis. Mira por encima de la ciudad como un centinela malvada que protege un tesoro robado. Alexander intenta desesperadamente aferrarse a los soldados, pero sus agarres son tan fuertes como las mandíbulas de los cocodrilos. Se acercan al toro descarado. El sol brilla en su pulida carcasa de metal. El toro descarado fue inventado recientemente para el tirano loco Palaris, y muy pocas personas han tenido la mala suerte de ser encerrado dentro de él. Alexander ve su reflejo en el metal pulido y no puede evitar notar la expresión de terror en su propia cara. Los soldados lo acercan cada vez más a la bestia de bronce. Están a solo centímetros de distancia cuando uno de los guardias se extiende hacia abajo y abre una escotilla en el costado del toro de metal. La puerta se abre. Alexander está a punto de ser arrojado cuando Palaris da la orden de detenerse. Por un momento, Alexander piensa que se salvará. El cruel gobernante se acerca a Alexander y saca un cuchillo de su cinturón. Mantenga la boca abierta, si sea el rey. Los soldados inclinan la cabeza de Alexander hacia atrás y se separan las mandíbulas. Palaris alcanza la boca de su víctima y saca la lengua. Él usa su cuchillo para cortarlo. Alexander se ahoga en la sangre que sale de su boca. Intenta gritar por ayuda, pero parece que está bajo el agua. Él escupe en Palaris, cubriéndolo en sangre. Es el último acto de desafío de Alexander antes de ser torturado por el rey malicioso. Palaris solo sonríe mientras la sangre de Alexander gota por su rostro. Continúa, dice. Los soldados llevan a Alejandro a la apertura del toro descarado y cerraron la puerta. Lo primero que nota es el olor a carne quemada. Aunque el toro descarado solo ha reclamado algunas víctimas, el hedor de la piel cocida es insoportable. Alexander ahora está atrapado dentro del rancio bajo vientre del toro. La puerta se cierra detrás de él, silenciando sus gritos. Mientras inhala para dejar escapar otro grito, el olor pútrido de carne quemada llena sus fosas nasales. Él se detiene por todo el interior de la cámara de tortura. Es un tono negro por dentro, además de la pequeña luz que entra a través de las grietas donde la puerta se había cerrado. Alexander reza a cada dios que pueda pensar, rogando misericordia. Todo lo que estaba tratando de hacer era hacer de la ciudad un lugar mejor. Ahora, el tirano malvado que ha causado tanto dolor por sus ciudadanos lo ha condenado a la peor muerte imaginable. Desde el exterior del toro de metal, Alexander puede escuchar las voces amortiguadas de los soldados que hablan con Palaris. El gobernante de Acragas golpea en el costado del toro de metal y pone su rostro contra su cálido exterior. No morirás rápido, y no morirás bien, joven filósofo. Tómese el tiempo mientras está siendo cocinado vivo para pensar en todos los errores que ha cometido al hablar en mi contra. Palaris se aleja del toro descarado. Quemarlo, le dice a sus soldados. Comienzan a acumular palos secos y troncos debajo del toro de bronce. Los sonidos de Alejandro que golpean desde el interior son poco más que rayos aburridos. Luego escucha un sonido que señala el comienzo del fin de su vida. El crujido de la madera cuando se incendia resuena en la cámara. Él llora como pensamientos de su amada Lira corren por su cabeza. La dejó esa misma mañana con la intención de pedirle que fuera su esposa más tarde ese día bajo su higuera favorita. Ahora, ella se preguntará qué le sucedió cuando su cuerpo arde al polvo. El calor dentro del toro descarado comienza a aumentar. Al principio, es solo el fondo de la cámara que se calienta. Alexander levanta las manos y las rodillas del metal, alternando entre cada lado de su cuerpo. Cada vez que su piel toca el metal, chisporrotea.
La temperatura dentro del toro descarado aumenta cada vez más. Palaris ha reunido a sus asesores y amigos más cercanos para ver el espectáculo que ocurrirá a medida que Alexander sea asado vivo dentro del toro descarado. Perilao de Atenas acaba de inventar este nuevo dispositivo de tortura, por lo que la mayoría aún no lo ha visto en acción. Fue un regalo del escultor ahora fallecido al rey loco. El propio Palaris ha sido testigo de lo que puede hacer el toro descarado y escuchó los sonidos que hará una víctima de gritos desde adentro. Pero él quiere presumir a los demás en su círculo, solo para asegurarse de que no tengan ninguna idea de cruzarlo. Alexander apenas puede tolerar el calor. El fuego se enfurece debajo del toro descarado. Ya no puede tocar ninguno de los lados de la estatua de bronce sin ser quemado. Comienza a rosquear de un lado a otro mientras aúlla en agonía. Toda la estatua de bronce cambia ligeramente cuando Alexander arroja su peso contra los lados del toro. Sus chillidos escapan a través de la serie de tubos contenidos dentro de la estatua. Su voz está distorsionada para sonar como el resoplido y el gruñido de un toro real. Palaris aplaude sus manos en alegría cuando el humo comienza a salir de las fosas nasales del toro descarado. Antes de liberar el humo de la estatua, pasa a través de cámaras llenas de incienso para contrarrestar el hedor de la carne ardiente. Alexander lamenta mientras se cocina vivo. Podría ser horas hasta que el calor dentro de la estatua lo mate. A medida que pasa el tiempo, ya no puede moverse. Las terminaciones nerviosas en su piel han sido destruidas. Su carne burbujean con quemaduras de tercer grado. Todo lo que Alexander puede pensar es su amada Lira. ¿Todavía lo amaría si ella viera? ¿Él así? La piel y el músculo comienzan a caer de sus huesos, ya que ahora está completamente cocido. Alexander yacía en el vientre del toro descarado, rezando por la muerte, cuando los dioses finalmente responden sus alegatos. Después de demasiado tiempo, sucumbe a las quemaduras y deja el reino mortal para unirse a sus antepasados en cualquier existencia que venga después de este. Después de varias horas más, la puerta del toro descarado se abre. Los soldados barren los restos carbonizados del joven filósofo y separan los huesos de cualquier otra cosa. Palaris clasifica a través de los huesos de Alexander, buscando los correctos. Los saca, con cuidado de no quemarse los dedos, y los sujeta con un trozo de cuerda. Él ata los huesos a su muñeca y sonríe a su nueva pieza de joyería. Esta horrible historia es lo que las víctimas de un toro descarado tendrían que pasar antes de que el dispositivo de tortura las matara. Cualquiera que fuera arrojado a este dispositivo de tortura no tuvo un final feliz para su vida. Esto era incluso cierto para el hombre que se decía que creó el toro descarado. Lo que sabemos sobre el toro descarado de la antigüedad proviene principalmente de los escritos de historiadores griegos. Diodoro Siculus lo mencionó en su biblioteca histórica, lo que nos dice que Perilao de Atenas inventó el toro descarado para Palaris como una forma de ejecutar criminales. La biblioteca histórica se completó en algún momento alrededor de 36 a.C., que fue varios cientos de años después de que Palaris y Perilaus vivieron. Según la historia, Palaris, el tirano, estaba asombrado y amaba el concepto del toro descarado, pero tenía dudas sobre si realmente funcionaría. Siendo el horrible tipo que era, le pidió a Perilaus que subiera y gritara en los tubos para poder escuchar cómo sonaría el artilugio cuando una víctima estaba adentro. Cuando Perilaus se subió al toro descarado, Palaris golpeó la puerta detrás de él. No solo quería una manifestación simulada, quería lo real. Ordenó a sus hombres que construyeran un fuego debajo del toro descarado mientras su inventor estaba adentro. Las llamas aumentaron, y con ellas, la temperatura dentro del toro de bronce también lo hizo. Perilao comenzó a gritar en la parte superior de sus pulmones. Estaba siendo cocinado vivo en el toro de bronce que había creado. Aquí estaba, un gran escultor que había hecho un magnífico artilugio para su rey, y ahora iba a morir. El escultor golpeó su cuerpo contra los lados del dispositivo de tortura. El toro se balanceó de un lado a otro, dándole la ilusión de estar vivo. Cuando Perilao gritó, los tubos dentro del toro convirtieron sus chillidos humanos en los sonidos de un toro.
Palaris estaba impresionado. Le encantaba su nuevo dispositivo de ejecución. Antes de que Perilao muriera de ser cocinado vivo, Palaris abrió la escotilla al toro descarado y lo sacó. Elogió a Perilao sobre el buen trabajo que había hecho cuando el inventor yacía en el suelo en agonía, el humo saliendo de la piel derretida en su cuerpo. No está del todo claro lo que sucedió después, pero algunas cuentas indican que, en lugar de dejar que el toro descarado mate a Perilao, Palaris lo llevó a la cima de una colina cercana y lo arrojó. Esto parece una elección extraña, como si Palaris quisiera matar al escultor. Todo lo que tenía que hacer era dejarlo en el toro descarado. Pero, como probablemente se pueda ver, Palaris era un monstruo y puede no haber tenido una razón racional para sus acciones. Independientemente de cómo surgiera el toro descarado, o si Palaris realmente mató a su inventor, el hecho es que el dispositivo de tortura crea una de las experiencias más dolorosas por las que cualquiera puede pasar. Estar cocinado lentamente vivo viene con todo tipo de consecuencias desagradables. Incluso sin el hecho de que estás atrapado solo en una cámara oscura, mientras que las personas afuera se ríen con alegría cuando tus gritos se convierten en los sonidos de un toro, este dispositivo sería una forma terrible. La anticipación de lo que estaba por venir enviaría instantáneamente el cuerpo a un pánico. Sería difícil respirar, no porque no hubiera suficiente oxígeno en el toro descarado, sino porque la víctima se volvería histérica. Una vez que se encendiera el fuego, solo tomaría unos momentos para que el fondo del toro se pusiera demasiado caliente para tocar. Pero dado que no habría ningún lugar para la víctima, inmediatamente comenzarían a quemar cualquier parte del cuerpo en contacto con la estatua de metal. El interior del toro de latón probablemente alcanzó en algún lugar alrededor de 600 grados Fahrenheit, que no sería lo suficientemente caliente como para hacer que alguien estallara en llamas. Pero ciertamente sería lo suficientemente caliente como para cocinarlos con vida. Al igual que cualquier tipo de carne que se cocine en un horno, los músculos y las células comienzan a desnudar y el cuerpo libera líquido. Si se cocina durante el tiempo suficiente a una temperatura más baja, los músculos de alguien podrían literalmente deslizarse de sus huesos. Es por eso que el toro descarado era un método de tortura tan terrible. La víctima podría permanecer viva durante horas si el incendio fue controlado. Estarían en agonía todo el tiempo, hasta que su cuerpo finalmente no pudiera tomar más y murieron por deshidratación extrema o insuficiencia orgánica. Serían las quemaduras severas y las ampollas de la piel y los músculos que causarían la parte más dolorosa de la experiencia de toros descarado. Con el tiempo, el toro descarado llegó a ser conocido por otros nombres como el toro de bronce, el toro siciliano o el toro de Palaris. Después de que cayó en desgracia con los griegos, se decía que el toro descarado era utilizado por los romanos. Esto fue durante el cambio de siglo cuando el cristianismo se extendía por Europa y Oriente Medio. Los romanos arrojaron disidentes cristianos al toro descarado y los cocinaron vivos para dar un ejemplo de ellos y mostrar lo que les sucedió a los cristianos en un imperio romano. Ambas Saint Antipas, que pueden ser invocadas para ayudar a aliviar el dolor de los dolores de muelas, y San Eustace, que era un general romano pagano que se convirtió al cristianismo, fueron ejecutados a través de Brazen Bull. Saint Eustace tenía una familia de la que se vio obligado a separarse durante varios años mientras se escondía de las autoridades romanas que perseguían. Finalmente regresó a casa, solo para ser capturado y cocinado vivo dentro de un toro descarado. La peor parte fue que los romanos también pusieron a la familia de Eustace en el vientre del toro con él, y todos fueron asados juntos. Irónicamente, cuando regresamos y miramos los escritos de los antiguos historiadores griegos, hay algunas historias de que el propio estado de Palaris fue asado vivo dentro de uno de sus propios toros descarados. Quizás la gente de la ciudad de Acragas se había vuelto tan harta de su tirano gobernante que se rebelaron, lo sacaron del poder y lo arrojó a uno de estos dispositivos de tortura. Esto habría sido un final apropiado para un tirano malvado que había estado tan ansioso por usar el toro descarado en los demás. Ahora mira castigos malvados diseñados para ser peores que la muerte. O consulte la tortura del agua de mar, experimentos del campamento nazi.